Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 de la mañana, gracias a nuestra audiencia. Vamos a continuar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Una vez más, solidarizándonos con aquellos sectores que han enfrentado una complicación muy dura en estas horas. Lo de Manta, Guayaquil, Esmeraldas, o de Guayaquil, por ejemplo, se suma a lo que habíamos justamente revisado, esta espiral de violencia ayer en algunas zonas, sobre todo del sur de Guayaquil, en la zona de la vía perimetral. La Federación de Transportadores Urbanos, la FETUC, había advertido o amenazado con suspender sus operaciones si no hay garantías para conductores y pasajeros. Les mostré el video de cómo pasajeros y el conductor y seguramente su acompañante, su ayudante, tuvieron que salir despavoridos del bus porque lanzaron una bomba molotov. Pues esta es una locura, un país totalmente desarticulado. ¿Cuál es la opinión de Bolívar Armijos, que está con nosotros, candidato a la presidencia de la República, a quien le queremos agradecer por aceptar esta entrevista? ¿Cómo le va, candidato? Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todo el pueblo ecuatoriano. Realmente consternado con lo que pasa en mi provincia de Esmeraldas, en Guayas, en la provincia de Los Ríos, en Quevedo. O sea, la delincuencia y la violencia cada día es mucho más grave. Tenemos muchas personas de la provincia de Esmeraldas, específicamente de la ciudad, saliendo a la ciudad de Quito, a Guayaquil, a vivir en otros sectores, dejando todas sus familias, saliendo los chicos de las escuelas y colegios por tanta índice de inseguridad. Realmente tenemos un gobierno fallido que no ha dado pie con bola, no ha podido liderar el pueblo ecuatoriano, a una policía que realmente hasta ahora no se le entrega el equipamiento completo, autoridades peleándose, bronqueándose, persecución política de todos lados. Y estos son los resultados que tenemos de un desgobierno. Y no solamente desde el Ejecutivo, sino que también desde el Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura. Tenemos fiscales que no acusan, no porque sean corruptos. Tenemos jueces que no sentencian, no porque sean corruptos, porque también tienen miedo. No tienen ninguna garantía, ninguna protección del Estado. Pero entonces el problema no es ni siquiera de la ley, el problema tampoco es de la voluntad de los jueces, es de temor. Es de temor porque mire cuántos jueces y fiscales ya han asesinado, cuántos abogados han asesinado, no tienen ninguna protección, amenazan a su familia, a sus hijos. Entonces, ¿quién puede ejercer justicia desde una amenaza que estos grupos delincuenciales están haciendo contra toda la ciudadanía? Ahora no se respeta a niños, no se respeta a mujeres, ancianos, no se respeta a autoridades y realmente es muy complicado. Tenemos un gobierno totalmente débil que no ha sabido liderar el país y llevar adelante la defensa del pueblo ecuatoriano. Las Fuerzas Armadas desmotivadas también, la policía desmotivada. Me dicen, presidente, hemos cogido en delitos flagrantes a delincuentes, los llevamos a la fiscalía, pero al otro día los sueltan. Tenemos sicarios que salen 6, 7, 8 veces de la cárcel con sentencias. O sea, tenemos realmente un gobierno fallido y es el momento de llamar a la unidad a todos los líderes políticos del Ecuador, a todas las funciones del Estado, a la Asamblea, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Constitucional, al presidente de la República, todos unirnos a la sociedad civil, porque esto no lo podemos enfrentar solo con la policía. Tenemos que enfrentarlo todos juntos, porque es la única manera de salvar el Ecuador. Mire lo que pasó el día de ayer, una tremenda balacera en Esmeralda, que los niños tenían que esconderse debajo. Pero eso fue una locura. O sea, una locura, quemando buses, quemando carros, lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en Quevedo. A nosotros ya prácticamente 2 veces casi nos hemos salvado de atentados. La otra vez pasando la vía Quevedo, el bypass de Quevedo, casi como a las 12 de la noche que viajábamos a Guayaquil, tipos paralizando los buses que tuvimos que pasarnos por encima de los palos que pusieron. Hace el día viernes el día viernes también 2 carros se nos cruzaron gracias a la acción oportuna de la policía que nos está custodiando ahora, no nos hicieron un atentado. Entonces, realmente la situación está complicada para todo el pueblo ecuatoriano. Miren lo que pasó hace 2 días aquí en Quito, cómo van a secuestrar a 2 personas aquí por el bosque. Entonces, realmente... Claro, como con 13 o 15 personas, ¿no? Exactamente, o sea, muy complicado. Tanta oportunidad que se le da a extranjeros, un montón de delincuentes que han llegado aquí al pueblo ecuatoriano. Los extranjeros que han venido a trabajar de manera honesta, de manera que quieren progresar con su familia, bienvenidos al Ecuador y tendrán todas las garantías del gobierno. Pero no se puede permitir tanto delincuente que ha llegado aquí a asesinar, tanto venezolano que ha venido aquí a hacer sicariato en el pueblo ecuatoriano. Entonces realmente hay que poner mano dura y mi gobierno pondrá mano dura cuando llegue a la presidencia de la República en defensa del pueblo ecuatoriano. Bolívar, ¿hay retorno respecto de esta situación que vive nuestro país
¿La unidad es suficiente, esta unidad de la que usted habla? Porque cuando yo escucho este planteamiento, que sin duda alguna es legítimo, quizá es lo anhelado, yo también me pregunto, ¿hay una verdadera voluntad política para lograr esa unidad? Al menos nuestra clase política no lo ha demostrado. Mire, el Ecuador necesita un verdadero líder para que tome los destinos del pueblo ecuatoriano. No necesita alguien que venga con odios a perseguir a uno, a perseguir a otro, porque es correísta o porque es de Lenin, o a desestabilizar al presidente Guillermo Lasso. El país necesita un verdadero líder que haya demostrado capacidad y liderazgo y que se pueda sentar con todos a dialogar, a ponernos de acuerdo. Y por lo menos en esto coincidimos con todos los otros candidatos. Todos hemos puesto como prioridad la seguridad, las Fuerzas Armadas, la Asamblea Nacional, los medios de comunicación, todo el pueblo ecuatoriano estamos hablando de seguridad. Y yo creo que si hay un líder como Bolívar Armijo, que ha demostrado capacidad, experiencia de 19 años, liderando y fundando las juntas parroquiales del Ecuador, que conoce. Yo nací en San Lorenzo, en un pueblo fronterizo, conozco el tema donde hay guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico, sicariato, conozco de esto y con la experiencia sabremos cómo enfrentarlo. Y también conozco a miles de policías de tropas que son de nuestra tierra de Esmeraldas, de San Lorenzo, que nos dice el presidente, queremos actuar, necesitamos el equipamiento y la fuerza del Estado, que nos den toda la protección, que nos den todo el armamento y que nos den la ayuda también de las funciones del Estado y la sociedad civil que también nos ayude a actuar. Porque a veces capturamos a delincuentes y a veces la gente, ay, pobrecito, suéltala. Entonces también la sociedad civil tiene que cumplir un rol importante. Este es un compromiso de todos y yo estoy seguro que se puede resolver. Y en concreto, ¿qué dice su plan de gobierno en materia de seguridad? Bueno, justamente dice eso, en materia de seguridad, de que la seguridad la tenemos que enfrentar todos juntos. Obviamente la Policía Nacional con su equipamiento correspondiente, que tenga la parte jurídica que le permita actuar, que tenga el equipamiento correspondiente. Mire, el gobierno del presidente Lasso, 9 meses para comprar armamentos y chalecos antibalas. Ustedes que son personas preparadas, saben que declarando en emergencia en un proceso de contratación pública no necesita más de 3 meses para haberle dado todo el equipamiento a la Policía Nacional, y mi gobierno lo va a hacer. Hay que darle las herramientas necesarias a la Policía Nacional. También vamos a motivar a la policía, pues. Hay que incrementar su presupuesto en la equiparación salarial, que ganen un salario digno de acuerdo a los años de servicio. Mire, tenemos miles de policías y militares que se han jubilado, que están jóvenes, más de 4.000, 5.000, que van a su pueblo y dicen, vea, presidente, llegamos y la inseguridad no podemos ni salir, nuestros hijos asustados. Queremos trabajar como policías complementarios para hacer como un servicio de inteligencia, organizar a nuestro barrio y trabajar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. O sea, organizar ellos desde los territorios con la Policía Nacional y poder enfrentar a estos grupos delincuenciales. También pues hay que poner recompensas, unos 50 millones de dólares, que no es nada para un Estado, para que la gente empiece a denunciar, pero obviamente dándole la debida protección a las personas que denuncian dónde están estos grupos, aunque la policía sabe perfectamente dónde están estos focos de inseguridad. Ellos necesitan el apoyo de las Fuerzas Armadas, el apoyo del Estado, el apoyo del presidente, de la Asamblea y del Consejo de la Judicatura, y también de los medios de comunicación. La sociedad civil tenemos que unirnos todos para enfrentar esto. Yo sé que unidos podemos vencer y enfrentar este gran mal que nos está acechando. ¿Cómo enfrentamos la problemática de la migración, que algunos la asocian también a la delincuencia, y de modo alguno se puede generalizar? Yo creo que hay gente extranjera que vino acá incluso huyendo de otros países, pero es gente buena, gente que no tiene ningún tipo de vínculos con la delincuencia, pero hay quienes asocian esta espiral de violencia a la migración. Mire, hay mucha gente venezolana, colombiana, cubana que ha venido a trabajar aquí en el Ecuador, y esas personas merecen toda la protección de un gobierno. Pero hay los mismos venezolanos que están trabajando y dicen, oye, qué vergüenza que nos da con estos montón de delincuentes que han venido. Mire, casi en todos los lugares donde hay secuestro, donde hay extorsión, ahí están los venezolanos. Pero ¿cómo los identificamos a esas? Y no necesariamente deben ser de una nacionalidad, pues yo creo que sí. Hablar de una sola es estigmatizar esa nacionalidad, ¿o no? No estoy estigmatizando, yo le hablo con realidad. Uno que es de pueblo, uno que es de territorio, uno conoce. Mire, la verdad es que en la mayoría, no estoy diciendo que no hayan colombianos, también hay de otras nacionalidades, ecuatorianos también hay muchos, pero en la mayoría de donde hay estos grupos delincuenciales, la mayoría son venezolanos. Y pregúntele a todo el pueblo ecuatoriano. Mire, todo este sector aquí en Quito, la cantidad de delincuencia que hay, y la mayoría son venezolanos. Pero se puede comprobar que la mayoría son venezolanos, porque estadísticamente la mayoría son ecuatorianos. O sea. No, me refiero a claro, la mayoría son ecuatorianos de los delincuentes aquí nacionales, me refiero a los extranjeros que han llegado. Pregúntele a la Policía Nacional, pregúntele lo que hacen. Incluso ellos dicen, oye, ni siquiera se le puede pedir la licencia porque dentro de las normas legales no hay una
una ley que les exija pedirles las licencias a los extranjeros. Entonces, sí, es verdad que aquí hay una gran cantidad de extranjeros, venezolanos, colombianos, de diferentes nacionalidades que han venido a trabajar, pero hay una gran mayoría que han venido a delinquir, y no solamente vienen a robar, sino a cometer actos de sicariato. Mire lo que pasó en Manta. ¿Ah? Entonces, realmente hay que poner mano dura y exigir también de que los migrantes que vengan al Ecuador traigan su documentación, su pasado judicial. Y delincuente que se capture aquí en el Ecuador cometiendo algún delito tiene que salir y no regresar nunca más. ¿Usted regresaría entonces al requisito del pasado judicial que había sido eliminado? Vamos a regresar a eso. Y delincuente que se lo capture aquí en el Ecuador y que se lo en algún acto ilícito será expulsado inmediatamente del Ecuador. Buscaremos hacer las reformas necesarias, será expulsado y no podrá ingresar más al país. Hay que defender al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que a más de los delincuentes que tenemos aquí, vengan delincuentes, asesinan, entran, salen y no pasa absolutamente nada. Ustedes saben que anteriormente aquí le robaban a cualquier persona, nunca te asesinaban. Te robaban el celular, la cartera, pero no te asesinaban, ahora te asesinan. O sea, mire lo que pasó con Rider Sánchez allá en Quirindé. Es verdad, sí. Un gran tipo. Por robarle porque quiere salir con su carro, boom, boom, lo disparan. O sea, ahora no respetan a nadie, no respetan a los niños, no respetan a las mujeres. Anteriormente se enfrentaban bandas, pero entre ellos. Ahora si hay en un bus 10, 20 niños, no importa, le meten bala a todo el mundo. Y ese tipo de sicariatos no existía aquí en el Ecuador. Bolívar, cierto es que un presidente de la República, el primer mandatario, debe gobernar para todo el país en su conjunto. Pero siendo usted oriundo de la provincia de Esmeraldas, ¿prevé la adopción de algún tipo de acción o acciones o estrategias a favor de esa provincia? Y se lo pregunto porque por décadas hemos venido escuchando que Esmeraldas ha sido una provincia altamente olvidada por los diferentes gobiernos. Y quizá ese olvido y ese abandono ahora se refleja en esto que vemos hoy en día, en estos hechos de violencia, en una provincia totalmente descontrolada en cuanto a actos delictivos y demás, sin control alguno. ¿Qué prevé usted de llegar a la presidencia de la República? Obviamente, como presidente, mi labor es trabajar por todo el pueblo ecuatoriano. Y justo estas personas, estos jóvenes que están delinquiendo, que están en las bandas, hombres, mujeres, son fruto de la falta de oportunidad, de la exclusión, de la marginación y la pobreza que ha vivido Esmeralda y las provincias de la costa marginadas. Estos jóvenes que debían ir a la escuela, al colegio, a la universidad, no tuvieron esa oportunidad porque quienes han gobernado no lo hicieron, no le dieron la posibilidad a las personas de tener un trabajo digno, de vivir con dignidad. Y obviamente, como presidente de la República, conformaré un gabinete de los mejores profesionales para trabajar. No solamente vamos a estar en Carondelet, trabajaremos de jueves a domingo en territorio. Y por supuesto, al llegar a la presidencia de la República del Ecuador, mi primer gabinete lo vamos a hacer en la provincia de Esmeraldas. Sentarnos con las autoridades, con los gobiernos seccionales autónomos, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, con la sociedad civil y con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, y vamos a empezar a trabajar planificando los temas de seguridad para devolverle la tranquilidad de Esmeralda a todas las provincias de la costa, a todas las provincias del Ecuador, y empezar a trabajar en las obras de inversión social. Cuando hay educación, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay dignidad, las personas no piensan en delinquir. Ustedes se imaginan los padres que salen a trabajar todos los días para llevar el pan a la casa y no encuentran trabajo. Llegan a la casa sus hijos muriendo de hambre, se acuestan llorando de hambre, salen una vez, 2 veces a buscar trabajo y no lo tienen. Es fácil que ingresen a estos grupos delincuenciales de mulas o narcotráfico. Entonces, eso es lo que ha pasado. La falta de oportunidad, la falta de educación es lo que ha llevado a que haya tanta violencia y esa rabia, esa impotencia de ingresar a esos grupos. Dicen, como dañaron mi vida, como no me dieron oportunidad para que mi hijo vaya a la escuela, para que yo trabaje dignamente, ahora también les voy a hacer daños a todos para que todos nos jodamos. Y así están pensando las personas. Entonces hay que devolverle la dignidad a la gente, hay que devolverle vivienda digna, trabajo, educación, oportunidad. Porque si regresamos con un trabajo social con las personas, yo creo que vamos a regresar a la paz. No solamente hay que hacerlo de manera coercitiva con la policía, hay que entrar en un trabajo social. Y yo, que vengo de un pueblo fronterizo, que vengo de un pueblo pobre, que conozco la realidad, ese es el secreto, atender a esas personas. Ahora la violencia ya no solo es en Esmeralda y San Lorenzo, ahora ya llegó a Quito, a las grandes urbanizaciones, llegó a Guayaquil. Entonces ahora sí vemos la preocupación real de todos. Anteriormente no, como es Esmeralda, San Lorenzo, no importa, allá que se maten nomás los negritos. Esa violencia ha ido creciendo y ahora ya llegó a las ciudades, a las capitales de provincia, y ahora
hay una gran preocupación de todos. Esto no tenía que crecer, se tenía que haber resuelto hace muchos años atrás. Y está el momento, a buena hora, que todos coincidimos en trabajar por los temas de resolver los índices de inseguridad y tenemos que hacerlo. Esta es una labor de todos. Dejemos el tema de inseguridad o de seguridad, que sin duda alguna es la primera y principal preocupación que tenemos los ecuatorianos. Y esto va atado con la economía, porque si bien es cierto, lo que se viene es un gobierno de transición, hay urgencias económicas que enfrentar. ¿Cuál es la urgencia económica que identificaría un eventual gobierno de Bolívar Armijos? Mire, nosotros hemos priorizado 5 ejes en nuestro gobierno que los declararemos en emergencia apenas nos posesionemos. Que primero la seguridad, que ya hablamos sobre el tema. Educación, ahí está el secreto, hay que educar a los niños, hay que incrementar el presupuesto a las universidades. Este gobierno lo que ha hecho es reducir el presupuesto de las universidades, cuando la Constitución establece que hay que incrementar ese presupuesto. Vamos a incrementar de manera inmediata el presupuesto a las universidades para que hayan más chicos. Estamos hablando de crear una universidad digital, que sea a través de la misma plataforma, del mismo modelo que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja, hacer una universidad estatal gratuita para que todas las personas puedan ingresar, las personas que están trabajando, que no tienen tiempo de ir a una universidad presencial, puedan acceder a esta universidad del Estado, ¿sí? Y que puedan ingresar a clase. Vamos a darle desayuno y almuerzo escolares a los jóvenes de las escuelas y colegios, uniformes, computadoras, tablets. Hay que salir de la tiza y el pizarrón. Correcto. Bolívar, si me permite nada más, en cuanto al incremento de presupuesto, ¿esto supone que se ha hecho algún tipo de cálculo? ¿En cuánto está el presupuesto actualmente en materia de educación? ¿En cuánto lo incrementaría usted? ¿Existen los recursos necesarios para el efecto? ¿Han hecho este análisis? Mire, nosotros vamos a incrementar $300 millones de manera inmediata. Y hay recursos. Mire, en estos últimos 2 años del gobierno del presidente Guillermo Lasso, han habido muy buenas recaudaciones tributarias. Y en eso sí hay que darle su mérito. Ha habido buenas recaudaciones tributarias. Ha habido un muy buen precio del petróleo. Ha pasado de los $60. Se ha mantenido un muy buen precio del barril de petróleo. Casi presupuestaron 31.500 millones de dólares para el presupuesto general del Estado y como 1.200 millones para hacer obras de inversión. Hasta ahora apenas han ejecutado 180 millones de dólares. Los ministerios ni siquiera han tenido la capacidad de ejecutar los recursos que tienen para hacer las obras en el pueblo ecuatoriano. Y no lo van a poder ejecutar durante estos pocos meses que le quedan porque han demostrado en estos 2 años una incapacidad total. Hay que hacer una reforma a esos presupuestos de los ministerios y vamos a migrarlos para estos 5 ejes que vamos a priorizar. Educación, vamos a poner $300 millones de dólares y adicional a ello, hay muchos edificios que son del Estado, que están en manos de inmobiliaria, que no están prestando ningún servicio al pueblo ecuatoriano. Los entregaremos en comodatos a las universidades en cada provincia con los recursos necesarios para equipamiento, para que ahí se haga vivienda estudiantil, que los jóvenes que vienen de provincias, de pueblos pequeños que no tienen dónde vivir, a veces sus padres no tienen para pagar un arriendo, vivan ahí. Así que vamos a fortalecer la educación, vamos a repotenciar y a reconstruir, darle mantenimiento a muchas escuelas y colegios que hay en todas las provincias. Imagínense cuántas escuelas del Milenio que estaban listas para operar, las dejaron ahí abandonadas simplemente porque eran hechas por... ¿Usted retomaría las escuelas del Milenio? Pero por supuesto que sí. Las cosas buenas que ha hecho los gobiernos hay que hacerlas. Si hay infraestructura, eso no es plata de Bolívar Armijos, es plata de todos los ecuatorianos. Si hay una buena infraestructura que sirve para la educación, hay que mejorarla, hay que hacerla. También vamos a retomar pues el tema de las Manuel Espejo que hizo Lenín Moreno para atender a los ancianos, a las personas con discapacidades, a los niños con vulnerabilidad. Hay mucha gente que necesita la atención. Las cosas buenas de los gobiernos, de los expresidentes, las vamos a tomar. ¿Y qué no haría en cambio? Bueno, por lo menos el tema de persecución, sobreprecio de las obras, mi gobierno se va a enfocar en optimizar los recursos del pueblo ecuatoriano para demostrar en este año y medio de transición que sí se pueden hacer las cosas bien. Y lo vamos a hacer con la experiencia que tenemos, 19 años en administración pública, sabemos cómo hacerlo y 19 años de mi vida me he dedicado a hacer obras en el Ecuador profundo, en las parroquias rurales. Son miles de obras ejecutadas con mis presidentes vocales de las juntas parroquiales, escuelas, colegios, guarderías, puentes, carreteras, agua potable, alcantarillado. Tengo una amplia experiencia en ejecución de obras y proyectos y sabemos cómo hacerlo. Adicionalmente a ello, conozco el territorio, pues 19 años trabajando en el territorio, recorriendo el Ecuador profundo, las parroquias rurales del Ecuador. Entonces, vamos a invertir en educación.
El cuarto eje es salud. Hay que poner medicina. Ustedes saben que menos de 3 meses se puede poner medicina en todos los hospitales, pues simplemente ha habido negligencia y falta de conocimiento. No es falta de recursos, no es falta de plata. Pero ustedes saben que recursos ha habido más que suficiente. Imagínense, casi 16 mil millones de dólares que se ha endeudado el gobierno. ¿Pero para qué? Para pagar al Fondo Monetario Internacional, a los tenedores de bono. Han venido pagando de manera progresiva. En este año y el otro hay que pagar casi 8 mil millones de dólares. Vamos a pedir una prórroga al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de bonos, pagaremos un 50%, ahí van a sobrar casi 4 mil millones de dólares y casi 5 mil millones de dólares vamos a invertir de manera inmediata en estas emergencias. ¿Una prórroga o una renegociación? Hacemos una renegociación, ¿ya? Vamos a hacer una renegociación o también podemos hacer una prórroga, podemos dejar de pagar en este año por las emergencias que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Hay que invertir pues en la reconstrucción y reparación de toda la red estatal vial. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer con las empresas medianas y pequeñas, con las asociaciones de volqueteros de cada cantón para generar trabajo y que se dinamice la economía. Y la parte fundamental, vamos a desarrollar el agro, hay que tecnificar el agro. Vamos a invertir recursos en la parte agrícola, incrementar el presupuesto a las juntas parroquiales a 1.000 millones de dólares a través del Banco de Desarrollo, con créditos no reembolsables para que se empiecen a ejecutar obras en todas las parroquias. Y obviamente vamos a utilizar los recursos naturales que tiene el Ecuador de manera responsable, cuidando el medio ambiente. Mire, tenemos montañas de oro y cobre bajo el subsuelo. Tenemos para sacar oro, cobre y plata durante 25 años. ¿Usted fomentaría entonces la minería? Pero por supuesto, la minería responsable, pues vamos a generar casi con la minería más de 300.000 fuentes de trabajo y solamente con el oro y el cobre que hay en Ecuador tenemos para pagar la deuda externa y hacer un país rico, desarrollado. El Ecuador. ¿Y cómo vería usted, saliendo del ámbito minero, pero quedándome en el área de sectores estratégicos, cómo vería usted una victoria del sí en la consulta sobre el Yasuní TT? Bueno, la consulta habla solamente del bloque del Yasuní, que está trabajando ya. Según Petroecuador, se perderían o se dejarían de percibir 1.200 millones de dólares. Pero por año estamos hablando de que ese pozo petrolero estaría dando casi entre 15.000 a 20.000 millones de dólares que dejaría de percibir el país durante varios años. Ya, ¿no? Y si no hay esa plata, ¿qué hacemos? Bueno, hay que repotenciar a los otros pozos pues, que están trabajando a medio gas. Pues hay que utilizar pues el oro, el cobre que tenemos. Miren lo que hacen los países del Medio Oriente, los países árabes. Utilizan su petróleo y están invirtiendo en educación, en tecnología, en turismo, cómo se han desarrollado. Y el Ecuador con tanta riqueza, un país inmensamente rico, estamos en las condiciones de pobreza. Hay que poner recursos para la educación, pues que todos los chicos vayan a las universidades, pero universidades y una educación de calidad, desde el jardín, escuela y colegio. Hay que tecnificar el agro, hay que fortalecer el turismo. ¿Por qué cree que hay tanta delincuencia? La falta de trabajo, la falta de educación, y hay que atacar ahí, hay que hacer obras de inversión social, vivienda, agua potable, alcantarillado. Y si tenemos tanto oro y tanto cobre en el Ecuador, vamos a utilizar esos recursos naturales para generar trabajo y generar riqueza. Volviendo al tema de la minería, ¿usted estaría a favor de la consulta del Chocondino? ¿O en contra? Bueno, yo estoy en contra de la consulta. En contra. Yo estoy en contra de la consulta popular, pero hay que ver también cuáles son los sectores que se va a explotar en el Chocó andino, porque nosotros hay que preservar pues, las cuencas hidrográficas. Si usted revisa en Google, mire, récord Guinness con Agopare Nacional Bolívar Armijo, ganamos un récord Guinness de reforestación, pues reforestamos como 130.000 hectáreas justamente cuidando las cuencas hidrográficas. Vamos a preservar y cuidar pues, las cuencas hidrográficas que existen en el país, pero obviamente tenemos que utilizar nuestros recursos naturales de manera responsable, con los estándares más altos en el cuidado del medio ambiente. Bolívar, gracias por el tiempo, por la gentileza de acompañarnos. Y bueno, veamos qué pasa en las menos de 3 semanas que quedan de campaña. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Bolívar Armijos, que ha estado con nosotros, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Amigo Lista 16, aquí en A Primera Hora. Volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.